Bien, buenos días, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Vamos a iniciar con una clase más de estudios sociales. Este día, pues, vamos a hablar un poquito sobre la reflexión de papás felices, que es lo que estamos trabajando en esta semana, el contenido socioemocional. Probablemente ustedes ya lo trabajaron con otras asignaturas, ¿verdad? Pero pues vamos a presentarles acá una imagen para reflexionar y nos dice de la siguiente manera: un padre sabio alegrará a su hijo con disciplina, fundamentada en el amor y la firmeza. Tal vez no sonría en el momento de pedirle cuentas, pero lo verá sonreír por el resto de su vida. Vamos a escuchar primero los que tenemos acá presencial. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Cuando uno tiene que estar solo, no sabe qué hacer, ganas de unas palabras. Entonces, sí, hay que saber escuchar. Aunque ahorita no, pero por lo menos, porque en algún momento de nuestra vida me parece fácil mentalmente, Muy bien, ¿y usted? Entonces, papá es cierto de que en el momento un papá no se para un hijo que le va a pegar, que va a tirar, porque el papá sabe que lo hace por amor, porque puede que no le vamos a dar, que lo va a ver. Entonces, mejor que chiquito y el papá también hace, ya después cuando ya lo ve y que lo logró pensar, y ahí después se pone a pensar, Muy bien, gracias, chicos. Así es verdad. Tal vez hemos escuchado a nuestros padres que en algún momento nos dice: me duele más a mí que a vos que te estoy pegando, ¿verdad? O cuando lo castigan. Pero es por eso, ¿verdad? Justamente la frase va enfocado a eso, que ellos le pueden corregir, le pueden, pues, castigar y con disciplina, pero es para que usted, pues, sea una persona de bien, ¿verdad? Ya ustedes lo dijeron, que después no sea demasiado tarde y que diga: ¿por qué no hice esto con mi hijo, verdad? No estuviera en esta situación, etcétera. Entonces, si nosotros analizamos nuestra sociedad, de verdad ha hecho falta quizás un poco de rigor, ¿verdad? De parte de los padres con los hijos, y porque también han sido padres muy jóvenes y eso afecta también bastante. Y vemos pues todas las situaciones que se dan, ¿verdad? De la vagancia, de la rebeldía y que queremos hacer lo que nosotros decimos, o porque ya nos sentimos mayores de edad cuando cumplimos 18 y puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, en realidad no debería de ser así, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos consejos de padres, bueno, reconocemos, tal vez no en el momento, pero sí después de que sí, ¿verdad? Si no le hubiera llamado la atención, si no le hubiera corregido, si no le hubiera castigado, usted no fuera lo que es, ¿sí? Entonces, y todos vamos a pasar por eso. Y hay etapas en las que vamos pasando. La etapa de la adolescencia es algo dura, porque nosotros creemos que nadie nos quiere, ¿sí? Entonces, o que nuestros papás tienen preferencias tal vez con alguno de nuestros hermanos y que a nosotros solo nos llaman la atención, solo nos corrigen o nos castigan por tal vez por media cosa que hagamos mal, pero si nosotros nos podemos a reflexionar y a cambiar nuestras actitudes, vamos a ver que realmente no es así, porque nadie le va a castigar a usted por gusto, ¿verdad? Nadie le va a corregir a usted si no está mal, ¿sí?
Entonces, al padre, pues, le duele también corregirle y castigarle, lo digo por experiencia propia, pero es necesario hacerlo para que usted, pues, comprenda que sí, las cosas no son así o no se deben de hacer así, y usted debe de corregir esa mala actitud, ¿verdad? En ese momento. Y posteriormente después lo va a agradecer. No sé si los chicos que están en casa, pues, tienen algo que aportar respecto a la reflexión. Nadie. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a presentar nuestra guía. Lastimosamente, pues esta semana iniciamos miércoles, ¿verdad? Y el tiempo también se nos ha cortado, pero vamos a tratar de resolver nuestro contenido y pues si no terminamos, no hay que preocuparnos. Vamos a continuar pues la otra semana. Bien, nuestro contenido, identidades partidarias que han caracterizado a El Salvador desde 1842 a la fecha, ¿verdad? O sea, todos los dirigentes en su momento que han estado en El Salvador desde el 1842, ¿verdad? Son muchos. Realmente no vamos a ver cada uno de ellos, pero sí vamos a hablar de una forma general toda la... Sí, es exacto. Nuestro indicador de logro explica cronológicamente y con objetividad la polarización entre dos fuerzas ideológicas que han caracterizado la historia política de El Salvador. En nuestro indicador de logro estamos haciendo énfasis a la polarización de dos fuerzas, ¿verdad? Y nosotros sabemos que las fuerzas mayoritarias en su momento, después del conflicto armado, era pues Arena y el FMLN, ¿verdad? ¿Qué significa polarización? Por los opuestos, ideas contrarias, ¿verdad? Ideologías totalmente diferentes. Bien, tenemos nuestro contenido, ¿verdad? Vamos a iniciarlo con la participación política. En este caso, llamamos participación política a las diferentes formas de intervención ciudadana en la solución de problemas de la sociedad en su trayectoria. Las sociedades han preparado a sus miembros para que participen en la política. Por ejemplo, a los ciudadanos se les han otorgado derechos políticos, quienes así han podido agruparse en organizaciones para realizar fines políticos. Los más conocidos de estos organismos son llamados partidos políticos. A través de ellos, las personas pueden compartir y expresar sus posturas políticas, involucrándose en la toma de decisiones de su sociedad, como lo hacemos nosotros en nuestro país a través de nuestra historia. Que participamos, si todo ciudadano es libre de participar y agruparse, si con un partido político, usted lo puede hacer. Puede usted postularse para ser parte de la política como presidente, alcalde, diputado, ministro, etcétera, etcétera. Sí puede también, pero también tenemos ciertos requisitos que cumplir, ¿verdad? ¿Sí? Como presidente, pues, para usted optar a ese cargo debe de estar casado, nacionalidad salvadoreño, ¿sí? Debe de tener una edad mayor de 35, ¿sí?
y entre otras que la misma ley les estipula. De igual manera, pues tenemos pues los requisitos para cualquier otro rango en la política. Tras su independencia, los países hispanoamericanos quedaron envueltos en una inestabilidad social generalizada al interior de los nuevos países y fue notable la falta de un consenso político que enrumbara a las sociedades recién independizadas, ¿verdad? En este contexto puede explicarse el fallido intento centroamericano por integrarse como un solo Estado hacia 1842. El Salvador había iniciado su trayectoria como país unitario, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se había independizado y se había librado del yugo español, ¿verdad? O sea, que era un país que trataba de salir adelante y que estaba demostrando su misma autosostenibilidad, ¿sí? Y que no dependía de nadie más. Como cuando nosotros, pues, nos independizamos, ¿verdad? Y somos autosostenibles. Tras su independencia, pues los países hispanoamericanos, ¿verdad? Buscan unificarse, pero sin embargo no lo logran. No lo logran como una sola nación, ¿verdad? Esas identidades partidarias en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, se habían formado dos corrientes en El Salvador, dos corrientes rivales, ¿verdad? Como ahora en día nosotros sabemos que también existen los partidos políticos y tienen sus ideologías totalmente diferentes. Eran los liberales y los conservadores. En esta época, pues no llegaron a constituirse en partidos como hoy los entendemos. Sus propuestas eran ajustables a la dinámica social. Los liberales eran partidarios de realizar cambios profundos en la organización de la sociedad, mientras los conservadores pretendían mantener las estructuras sociales que la colonia había establecido. Estas corrientes dominaron la vida política durante el siglo XIX. ¿Sí? No existía un partido político como tal, así como nosotros lo hemos conocido, pero sí esas dos corrientes, ¿verdad? Conservadores y liberales. Y cada uno de ellos, pues, defendía su postura, ¿sí? Los liberales querían hacer cambios, ¿sí? Cambios profundos en el sistema de poder gobernar y todo, mientras que los conservadores no, porque también se habían acomodado a la forma o trabajo de la misma colonia, ¿verdad? En el siglo XX surgieron nuevas formas de pensamiento y corrientes políticas. Con ellas aparecieron partidos políticos. En diferentes épocas, diversos sectores sociales los han visto como instrumentos de representación de sus intereses y sus demandas. También, pues, capaces de asumir el liderazgo de la sociedad. En medio de la emergente democracia salvadoreña en los últimos años, se han consolidado influyentes partidos políticos, quienes rivalizan por sus posturas ideológicas. Después de nosotros conocer izquierda y derecha, ahora se suma un nuevo partido político, ¿verdad? ¿Quién es? Nuevas Ideas, ¿verdad? Y que incluso nosotros podemos observar que ahora Nuevas Ideas tiene la mayoría de diputados. Entonces, ¿qué pasó? Solo por el presidente. Exacto, realmente la mayoría de la población se dejó llevar, se dejó ir porque era el partido del presidente. Entonces, no votaron por persona. Realmente no vieron la persona que iba para diputado, sino que se fueron por partido. Entonces, ahora pues muchos están arrepentidos y lo expresan también, ¿verdad? Yo he escuchado comentarios de que ahora todos dicen sí, sí, sí a lo que el presidente dice. No sabemos realmente qué cambios van a haber de aquí en adelante y si realmente van a beneficiar a El Salvador. Lo único que sabemos es que sí, si nosotros no trabajamos, no comemos, ¿verdad? Entonces,
ni modo, hay que seguir trabajando y haciendo las cosas como mejor, pues, nos parezca o como mejor es. Y pues la política para los políticos, ¿verdad? Entonces, pero esos cambios nosotros los hemos venido viendo y es increíble que las personas, escuchar a las personas que dicen 20 años de arena, 10 del FMLN, ¿sí? Y no hicieron nada. Sí, probablemente cometieron sus errores y todo, ¿verdad? Nadie dice lo contrario, ¿sí? Y ahora, pues, cansados quizás de eso, están dando la oportunidad a alguien más, un nuevo partido, que surge también de la misma descontento quizás también de muchos, de la mayoría. Sí. Entonces, y ese descontento, pues lo supo aprovechar algo. Entonces, no sabemos, ¿verdad? Esa es una nueva postura política, ahora con nuevas reformas, nuevas leyes y pues hasta el momento, según lo que se ha escuchado también, que quieren modificar la ley, ¿verdad? En este caso la Constitución, que quieren ver ahí ciertas cláusulas, ahí ciertos artículos. Si modifican la Constitución, por ejemplo, que se pueda reelegir el presidente un segundo periodo, si lo modifican y lo prueban, lo van a poder hacer, porque va a ser ley. Entonces, sí, tiene todo a su favor, la verdad. Ahora más que nunca. Entonces, ni modo, vean, nosotros tocaría esperar, pero la verdad que si modifica, mire, para mí sí sería excelente que modificaran ciertas leyes, ¿sí? Pero la ley que realmente no violenta ciertos derechos, ¿verdad? Pero sí hay cosas que ya están establecidas y que no se deberían de cambiar, como el hecho de que una persona se reelija como presidente, ¿verdad? Entonces, ya está establecido y quedó establecido incluso desde los acuerdos de paz también, de que ningún militar también pueda llegar al poder y que van a gobernar el periodo de 5 años. Y eso se ha venido cumpliendo, entonces, ¿por qué modificar eso? Cuando se pueden mejorar otras cosas que sí necesitan cambio, ¿verdad? Entonces habría que ver. Y pues son diferentes formas, diferentes ideologías que se están aplicando, ¿verdad? Entonces, por acá igual les coloqué, pues, que son diferentes formas de intervención ciudadana en la solución de problemas de la sociedad, como por ejemplo, otorgarles derechos políticos a los ciudadanos para realizar fines políticos, ¿sí? Todos nosotros tenemos derechos civiles, políticos, sociales, ¿verdad? Individuales, y depende de nosotros hacerlos valer también, porque muchas veces decimos, sí tengo derechos, pero nosotros no los hacemos valer como población, ¿verdad? Como parte de una sociedad. No, pues, exigimos nuestros derechos. El Salvador, tras su propia independencia política, pues, en los países hispanoamericanos quedan en una inestabilidad que pronto, pues, se ve más adelante que en esa misma inestabilidad cada quien pues agarra su rumbo, su trayectoria para poder subsistir, sobrevivir, ¿verdad? Con sus pueblo, con su sociedad. Bien, a raíz de los acuerdos de paz firmados por el gobierno salvadoreño y el FMLN en México, el país ha estado experimentando un proceso de cambio, de transformación de sus estructuras políticas, jurídicas, económicas y culturales. Según el espíritu de los acuerdos, lo que este proceso de cambio denominado transición
perseguía era construir una sociedad realmente democrática, que superara definitivamente el autoritarismo militar que predominó en el país hasta finales de la década de los 80. En esa época, los gobiernos autoritarios imponían a la fuerza las ideas y los proyectos políticos de los grupos de poder militar, económico y social. Ellos imponían lo que ellos quisieran, sus proyectos, ¿sí? Y de igual manera reprimían a la gente. Tenemos una serie de protestas, de movimientos sociales que se dan a lo largo, que inician con lo que fue Martínez, ¿verdad? Esa serie de insurrecciones hasta romper con lo que es el conflicto armado en el 80, ¿verdad? Pero todo eso fueron como causas que llevan a lo que fue el conflicto armado. ¿Y deja consecuencias del conflicto armado? Sí, ¿verdad? Porque deja un país totalmente destrozado. Ahora, por eso le llaman transición, ¿verdad? Del conflicto bélico interno a un proceso de paz, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿realmente ha habido paz en El Salvador después de esa firma? Depende de qué. ¿Cómo? Porque están matando gente y eso no está, pero todo está vinculado. Depende de la cantidad, depende de la cantidad. Porque no van a ser embajadores. Para la justicia de este momento de la mano. Yo digo que en este momento sí, pero nunca habrá paz. Va. Eso es lo que puedo decir. No hay. Sí, ¿verdad? Realmente en algunas áreas hemos visto avances. Vaya, con respecto a que si nosotros vamos a decir que si hemos vivido realmente un momento de paz después de la firma de los acuerdos de paz, no. Sí, porque no ha habido paz. Incluso muchos pues no entregaron sus armas totalmente. El FMLN tenía que entregar todo su armamento. Sin embargo, no lo entregaron todo, ¿verdad? Y eso pues se vino viendo con el pasar del tiempo. Se crearon grupos que en su momento les llamaron terroristas, ¿sí? Grupos a los cuales estaban en contra del orden social, ¿sí? Porque violentaban los derechos de la población, como que su derecho a la vida, ¿sí? Derecho a, pues, a estar en un lugar un poco Y esos grupos, estable. señor, se refiere a las pandillas, ¿verdad? Sí. Así es, nosotros no podemos arriesgarnos a ir de colonia en colonia, por decir algo. Incluso si yo tengo a un amigo, una amiga o a algún familiar, pero no puedo arriesgarme a ir solo a visitarlo. Exacto. Y más aún si soy joven, ¿verdad? Si soy adolescente. Ahora, sus compañeros me decían acá, han bajado un poco los homicidios. Sí, pero hemos visto, yo no sé si ustedes ven un poco las redes sociales, pero se ven muchos desaparecidos. Entonces, no sé si es porque ahora lo publican en las redes sociales y antes no, o realmente se está dando más que antes. No lo sé, ¿verdad? Pero sí he visto eso y me llama un poco la atención a mí, no sé a ustedes, porque yo digo, están desapareciendo jóvenes, no los encuentran. Entonces, ¿qué está pasando? Ujú. Tendríamos que pensar pues más a fondo, ¿verdad? Si es en sí represalia o es a llevar la contraria a, no lo sabríamos decir exactamente, pero sí es de analizar un poco la situación conflictiva de El Salvador, ¿verdad? Que en su momento todas estas personas fueron expulsadas de Estados Unidos y vienen a armar sus grupos acá, porque son originarios de aquí y se fueron tal vez huyendo y
o tal vez son personas que sufrieron mucho en la guerra, pues que realmente esa es una consecuencia de la guerra, ¿verdad? Ese tipo de personas o de agrupaciones son consecuencias de la guerra. Entonces, tendría que haber tal vez algún programa para poderles ayudar, porque algunos son obligados también a estar ahí, ¿verdad? Entonces, tendrían que estudiar un poco más a fondo eso. No podríamos nosotros categorizar a todos por igual. Este régimen político autoritario que se da en el tiempo de gobierno de los militares, ¿verdad? También, pues penetró en la familia, económico y centros de trabajo, de la manera que los ciudadanos tuvieron pocos espacios para participar y expresar sus opiniones, sin miedo a ser perseguidos o censurados. ¿Por qué decimos que también penetró en la familia? Porque si ustedes tal vez recuerdan un poco de historia, venimos el modelo de familia autoritario en el cual el papá ejerce ese rol, ¿verdad? Él es el que manda, él es el que dice, y si él no da la orden o no dice esto se hace, pues no se hace, ¿verdad? La mamá no tiene voz ni voto dentro de la familia, mucho menos los hijos, ¿verdad? Entonces, y se crea ese rol autoritario machista del hombre en la familia. ¿En el trabajo se da? Sí, también se da, ¿verdad? Porque son sobreexplotados también y mucho más la mujer, porque aunque devenga el mismo trabajo que un hombre, no le era pagado de la misma manera. Y por eso surgen muchos movimientos también, ¿verdad? Como el que nosotros conocemos, el movimiento feminista, que busca la igualdad y la equidad entre hombre y mujer. Ahora, sí ha cambiado, sí, porque ahora en día en la actualidad ya no se vive esa misma situación. La mujer pues es libre, tiene los mismos derechos que el hombre y por lo tanto los ejerce. Puede trabajar, ¿sí? Y no va a ser como hereditariamente era la ama de casa, la que cuida la casa, la que hace comida, cuida a los niños, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora su rol ha cambiado, ¿verdad? Aunque todavía vemos nosotros en algunas familias que sí se da eso del autoritarismo familiar o el machismo. Y esto pues lleva a entender a la democracia que se busca construir en el país a partir de la misma transición. No debe reducir a un mero procedimiento político en la cual la ciudadanía limite su participación a votar el día de las elecciones. Porque si yo hablo de democracia, no voy a decir que democracia es emitir mi sufragio, mi voto, elegir a un representante, ¿verdad? Democracia es también respetar a los demás, ¿sí? Respetar los derechos de los demás. Y esa es democracia. Yo voy a respetar sus derechos para que también ustedes respeten mis derechos, ¿verdad? En las elecciones presidenciales de 1994 se destaca la participación del FMLN, ahora como un partido político. En estos comicios se impuso el candidato presidencial de Arena, Armando Calderón Sol. Durante su gobierno, Calderón Sol aplicó un plan de privatizaciones de varias grandes empresas del Estado y otras políticas de corte neoliberal. El FMLN salió fortalecido de los comicios legislativos y municipales de 1997, o sea, de las siguientes elecciones, ¿verdad? En los que ganó la alcaldía de San Salvador. Sin embargo, las divisiones internas en el proceso de elección del candidato presidencial dañaron la imagen del partido. En la elección presidencial del 7 de marzo de 1999, se produce un nuevo triunfo electoral del partido Arena con su candidato Francisco Flores, que fue pues este señor el que vino a hacer también muchos cambios a lo que nosotros conocemos como propio del Salvador también, ¿verdad? Y si no, pues veamos la moneda que tenemos, ¿sí?
fue uno de sus cambios. Surgieron nuevas formas de pensamiento y de corrientes políticas, con ellas aparecieron partidos políticos en medio de la emergente democracia salvadoreña. En los últimos años se han consolidado influyentes partidos políticos quienes realizan por sus posturas ideológicas. Sí, siempre vamos a tener en la contienda a muchos partidos políticos que han creado, ¿verdad? Pero sin embargo vemos que no son muy fuertes, ¿sí? Que son partidos políticos un poco débil, ¿verdad? Como el PCN, el PDC, pero el PCN es histórico, porque el PCN es el que en su momento impusieron a Molina y a Humberto Romero, ¿verdad? Que estuvieron en el 72 y en el 77. Sin embargo, Romero decíamos que fue prácticamente expulsado, ¿verdad? En el 79. Luego, pues, se rompe lo que es el conflicto armado. No, Gana surge después, pero Gana es como una derivación de Arena prácticamente, ¿verdad? Son los que no estaban de acuerdo, salen de Arena y forman su propio partido, que es Gana. Con Gana se incluye el nuevo presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Para poder llegar a la presidencia porque quiso formar su partido y quizás hasta ese punto, quizás ahí fue donde también ganó mucha gente, ya que pues exponía que se le cerraban las puertas por todos lados, ¿verdad? Entonces, porque no querían que realmente llegara a la presidencia. Y lo logró a través del partido Gana. Tuvo que, pues, incluirse en ese partido para poder postularse como presidente, ¿verdad? Señor, Lo logró, hola. entonces nuevas ideas deben venir siendo derivación de Gana también. Sí, por eso que ahora pues decimos, ellos mismos dicen que tienen más diputados, ¿verdad? También, porque si en su momento tenían 54, ¿sí? Se les suman los diputados de Gana también, vean, ellos hacen una sola suma porque son los mismos. Ujú. Exacto. Ujú. Sí, exacto. Muy bien. Así es. En su momento, pues, él solamente utilizó el partido Gana para poder llegar al poder. Y después de que él llega a la presidencia, pues se da el movimiento, ¿verdad? De la recolección de las firmas para crear el Partido de Nuevas Ideas, porque era súper, pero súper necesario y urgente que estuviera inscrito como partido para poder participar en las elecciones de diputados y así pues obtener la mayoría también de diputaciones, ¿verdad? Y pues la propaganda que hicieron le funcionó. ¿Por qué digo le funcionó? Porque tal vez no hicieron tanta propaganda, pero vota por la N de Nayib, ¿verdad? Entonces eran Nuevas Ideas. Y pues claro, Nuevas Ideas, Partido del Pueblo, decían, ¿verdad? Entonces, y muchas personas apoyaron también por eso. En realidad, para eso sí hay que tener buenas ideas para poder también llamar gente y apoyo, ¿verdad? Bien, no sé si tienen dudas en este contenido. Hasta el momento, la trayectoria que se ha venido viendo. Bien, los que están en casa tienen dudas, chicos. No, señor, todo claro. Dice Milla que va a crear su propio partido. Bien, son 2 horas, ¿verdad? Las que tenemos. En esta segunda hora, pues nos compete también desarrollar otro contenido. No vamos a resolver la actividad por el momento de este contenido, ¿verdad? Sino que, pues, vamos a finalizar y posteriormente, si nos queda espacio, lo vamos a hacer y si no, lo dejamos un poco pendiente para otra clase. Nuestra clase número 2. El tema es instituciones reguladoras de los procesos electorales.
sí tiene mucho que ver con el tema que acabamos de ver, ¿verdad? Nuestro indicador de logro explica y valora las normas que debe cumplir los partidos políticos y la responsabilidad que tiene el ente regulador de las elecciones y votaciones del pueblo salvadoreño, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son esas instituciones reguladoras de los procesos electorales. Ajá, ¿qué significa? Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Es como la máxima institución que regula y vela por esos procesos electorales, ¿verdad? La democracia representativa. Vamos a hablar un poco sobre democracia representativa. Las sociedades son característicamente diversas. Ante esta realidad, pues han surgido formas en que las personas pueden participar políticamente, apoyando las medidas económicas, políticas o sociales que algún partido político pueda ofrecerle. Implementar una de estas formas consiste en la democracia representativa. A través de ella, los ciudadanos eligen a sus gobernantes, que son quienes los representarán en la dirección de los destinos del país o en la elaboración de leyes. Estos candidatos son propuestos por los partidos políticos. Ahora, aunque sean propuestos por los partidos políticos, pero usted como ciudadano, como parte de la sociedad, tiene diferentes opciones, ¿sí? Para poderlos elegir. Ahora, ¿qué es lo que más se les dificulta a las personas para poder elegir a un candidato? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Por sus propuestas y por la mala fama del partido. Si usted también es reconocido, ¿verdad? También. Muchas veces hemos escuchado tal vez a más de alguien que dice, pero vean cuántos candidatos, o enseñan una foto, o a veces en calendario, ¿verdad? Pero yo ni siquiera lo conozco. Entonces, realmente, imagínense usted, bueno, en este caso, el municipio de San Pedro Perulapán, ¿sí? Es parte del departamento de Cuscatlán. Y nosotros podemos ver que lleva candidatos de Nuevas Ideas, candidatos de Arena, candidatos de FMLN. ¿Hola? No, pero la nueva diputada que está de Cucatlán ahora es Nuevas Ideas. Sí, es Nuevas Ideas. No recuerdo bien el nombre, si es Guadalupe, pero sí es Nuevas Ideas. Ajá. Cojute, en Cojute, el municipio de Cojute, pues, que es la cabecera departamental, lo ganó Nuevas Ideas. San Pedro Perulapán lo ganó Nuevas Ideas, ¿verdad? Entonces, si Señor, hola. ¿el otro partido no es uno que se llama Vamos o no? Se perdió, ya no me acuerdo. ¿Cómo? Es que hay un partido que yo sepa que casi nunca gana, que se llama Vamos, así se llama. Sí, la verdad sí, recuerdo también que lo mencionaron, ¿verdad? Pero sí, estos partidos políticos, ¿qué pasó? Esto, sí tengo 2 horas con ustedes, ¿verdad? Ah, va. Estos partidos políticos, que usted menciona, así vamos, sí es cierto, sí ha existido porque sí, ¿verdad? Pero son partidos que no tienen mucha fuerza, así como el PCN, ¿verdad? Que mencionábamos, el PDC o el CD, son partidos que no tienen mucha fuerza.
Entonces, que a lo mucho tal vez logran llegar por residuo, ¿verdad? A tal vez un diputado. Sí, ahora pues realmente los más fuertes es Arena, Nuevas Ideas, Gana y el FMLN, que casi que desaparecen, ¿verdad? Entonces, ajá. Entonces, sí vemos que realmente su popularidad se vino abajo, ¿verdad? Pero la democracia representativa se basa justamente en eso, que la población pueda elegir a alguien que conozca, que sabe que es tal vez alguien trabajador o que tiene buenas ideas para poder implementar, ¿verdad?, en proyectos. Pero sin embargo, nosotros podemos observar que hay muchas personas en la lista, ¿verdad?, ahí para elegir y todo, y usted no los conoce. Sí, no los conoce. ¿Qué es lo que hizo mucha gente? Marcar por bandera, ¿sí? Y ya no hay más. Exacto. Muy bien, así es. Entonces, no había para dónde, ¿verdad? Realmente la gente ya estaba bien convencida que iba a ir a votar por la N. Y es lo que marcaban. Ajá, yo recuerdo que cuando decían voto para, o incluso diputados, no habían marcado rostro, eran pocas las papeletas donde habían marcado rostro, sino que lo que hacían era marcar la N nada más. Entonces, significa que cierto porcentaje de ese voto se dividía en todos, ¿verdad? Estaba votando por todos. Entonces, la mayoría de la gente votó por bandera y no por rostro. Ahora, ¿los conocen a los que están de candidatos? No, realmente no. Ahora, yo puedo decir que conozco al alcalde de San Pedro Perulapán, que es donde yo vivo. Sí, y sí, lo conozco, pero nunca he entablado una conversación con él. Realmente sé que vive por ahí, ¿verdad? Pero no más nada. Pero entonces, lo más que conocemos nosotros es lo que la misma gente dice, ¿verdad? Ah, no, si él es una persona aquí. Pero ¿qué pasa con estas personas que nosotros conocemos? Y sí, ¿verdad? Decimos, ah, sí, es una persona trabajadora y todo, ¿verdad? Lucha por... Pero muchos de ellos han estado en otros partidos también. Han estado primero, pues, en el partido del FMLN, han gobernado la alcaldía de parte del FMLN y ahora son Nuevas Ideas. Por eso les digo, las personas no votaron por rostro, sino que votaron por la bandera, porque necesitaban cambiar y como si iban a hacer cambio total a Nuevas Ideas, buscaron eso, porque esta persona gobernó 2 periodos en la alcaldía de parte del FMLN y ahora está nuevamente ahí por parte de Nuevas Ideas. Y sí, no se duda de la capacidad que pueda tener cada persona, ¿verdad? A pesar de la edad, pero sí tendrían que haber valorado colocar a alguien más, ¿verdad? Pero como era una figura ya pública, porque había sido alcalde, ¿verdad? Entonces, por eso estaba ahí, ¿verdad? Pero lastimosamente hemos visto que muchos también se pasaron al partido de Nuevas Ideas para poder lograr algo. Ahí pues nosotros conocemos también a otra persona que al parecer pues no ha sido mucho del agrado de la mayoría, ¿verdad? Pero estuvo con Arena, estuvo con el FMLN y en los tiempos que los estuvo apoyando y que se cambió, pues no ganaban esos partidos de la alcaldía, ¿verdad? Entonces ahora se cambió para Nuevas Ideas y anduvo ahí, ahora es concejal. Entonces, pues es porque buscan ese puesto, ¿verdad? Es porque buscan algo, ¿verdad? Entonces, nosotros por eso conocemos eso. Ahora, en San Salvador, no sé, ¿verdad? Tal vez muchos de acá en San Salvador, en Soyapango,
Tal vez ni conocen quién es el concejal, ¿sí? Ni para qué, ni qué función tiene. No se sabe, andar organizando quizás ahí los proyectos y ver qué necesita la comunidad. Ahora, todo, Supuestamente podrían. pero no lo hacen, ¿verdad? Entonces, de, cada uno de los votos tiene el mismo valor, ¿verdad? Tanto si yo pongo a Rosita y a Pedro, tiene el mismo valor el voto de Rosita que el voto de Pedro, ¿verdad? El sistema jurídico, político y la regulación. Las normas jurídicas establecen qué tipo de personas tienen derecho a acceder a los puestos de mando del Estado, qué requisitos deben cumplir y qué circunstancias deben abandonar el poder y entregarlo a sus sucesores. En este consiste el sistema jurídico político, administra pues la convivencia democrática a través de las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, principal regulador de los procesos electorales. No estamos diciendo que sea el único, pero es el principal, ¿verdad? Es él quien regula y quien verifica estos procesos electorales. Ahora, si yo me pongo a analizar un poco sobre los últimos comicios electorales y les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que las votaciones fueron transparentes al 100%? ¿Pero a qué se refiere con transparentes y a qué tipo de votaciones? ¿Las de las elecciones o las reformas que están haciendo ahorita No, en la no, no. Asamblea? Las elecciones las últimas elecciones que se vivieron para diputados y alcaldes. Pues fíjese que yo sinceramente ni idea. O sea, yo ahí sí no puedo generar opinión porque pues no salí, no vi nada de lo que pasó. Porque que yo recuerde eso del formato digital, no me acuerdo si de verdad lo usaron o qué, porque pues sí, además, respecto a la transparencia en plan entre la competencia de los partidos políticos, esta es mi opinión, vea. Espero que en YouTube no le vayan a censurar, no voy a decir o sea, solo es mi opinión que, o sea, lo que está haciendo Nuevas Ideas, en vez de decir lo que ellos van a hacer, qué van a hacer, cómo van a mejorar, qué quieren para el país, solamente le recuerdan a las personas lo que los otros partidos les han hecho. Y no solamente es eso, sino que solamente le dicen FMLN, Arena, son los mismos. Pero si aquellos mismos están trasladando a su partido, es hipócrita, ¿ya? Y aparte de que siempre les demuestran lo malo de los otros partidos en vez del por qué los deberían de escoger a ellos. O sea, la gente no va, ay, Nuevas Ideas de veras y están diciendo que van a mejorar el país. Nada que ver, lo que les están diciendo es que los demás son unos corruptos, que les roban todo, que no hacen nada para el país, pero ¿qué van a hacer ellos? Pues ese es el problema. Que la gente, pues obviamente me imagino yo que no tuvo elección, porque pues supuestamente son diferentes, ¿vea? Pero entonces, esa es mi opinión, ese es el problema, que en vez de decir qué es lo que ellos van a hacer, dicen lo malo de los otros partidos en vez del por qué los deberíamos de elegir a ellos. Y aparte también de lo que en las noticias últimamente están diciendo tal y tal reforma han aprobado en la asamblea y nunca dicen de qué trata la dichosa reforma. Ya no dicen en qué consiste, no dicen qué van a permitir, qué van a quitar, y eso es otra cosa que puede llegar a ser un gran problema en el futuro, fíjese, porque si lo pensamos, si un partido tiene los tres poderes del Estado, tiene al pueblo en la bolsa, por así decirlo, imagínese cuál podría ser su siguiente movimiento, vea, o sea, nos estamos imaginando ya algo. Ya me salí de contexto, pero entonces, esa es mi opinión. Muy bien, Gustavo. Bueno, sí, realmente
para poder cambiar muchas cosas, tendríamos que dejar de ver lo malo que hicieron los demás y enfocarnos en hacer algo bueno, positivo, ¿verdad? En el presente, por nosotros, ¿verdad? Entonces, no criticar. Es como cuando nosotros, pues, estamos pues viendo lo malo siempre de la otra persona, ¿verdad? Pero no le vemos lo positivo tal vez que tiene. Entonces ahí pues entramos en ese mismo círculo y no hacemos nada. Y sí, le entiendo su comentario, ¿verdad? Y pues no vamos a decir que estamos en desacuerdo ni en acuerdo, pero sí, o sea, son muchas cosas que tanto una persona como otra pues se lo preguntan también, ¿verdad? Y lastimosamente pues vemos nosotros que estos procesos pues no son del todo transparentes realmente. Siempre hay inconsistencias, entonces, aunque nos digan, pero tal partido estuvo 20 años, el otro estuvo 10, ¿y qué hicieron? Corrupción, 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 etcétera, etcétera. Pero, como usted dice, ¿verdad? ¿Qué cambios voy a hacer yo y los voy a hacer realmente positivos y que vayan en función de poder hacer algo para la mayoría de la población? Porque sí, no se va a quedar bien con toda la población jamás, ¿verdad? Es como cuando nosotros sabemos que no, si de repente tomamos una decisión, probablemente no beneficiemos a todos, sino que nada más a un grupo determinado. O es como cuando ustedes en el salón pues toman una decisión, ¿verdad? De si, ¿qué quieren comer? ¿Quieren comer pizza o quieren comer hamburguesa? Sí, la mayoría puede ser que elija pizza, ¿sí? Pero puede haber 10 personas que eligieron hamburguesa. Pero como la mayoría manda, entonces nosotros mandamos a comprar la pizza. Entonces, es justo lo mismo para cuando hablamos de política, ¿sí? De democracia. Pues se trata de beneficiar a lo que la mayoría pues necesita o la mayoría pide. Y aunque tengamos a la minoría en descontento, pero de la democracia no solamente se va a basar en eso, sino que también en que yo le preste atención a la minoría, ¿verdad? Y más de alguna vez, pues tratemos también de beneficiar a la minoría. Ahora, decimos que los comicios electorales, los últimos que pues, se han visto también en El Salvador, no fueron de todo transparentes. Tal vez ustedes no vieron las noticias, ¿verdad? O tal vez sí las vieron, ustedes dirán, pero encontraron papeletas marcadas, ¿sí? En algunos puntos del país. Y fuera de un partido o de otro, pues sí estamos hablando de fraude electoral, ¿verdad? Entonces, no son transparentes. Es igual como cuando se dio el apagón, ¿verdad? En aquel tiempo, por ahí por los 70, y pues resultó otro ganador, y no el partido que se esperaba. Entonces, ahí es donde se dan los fraudes. Por lo tanto, la institución del Tribunal Supremo Electoral no logra ser transparente con sus elecciones, porque no tienen un control específicamente, ¿verdad? Bien estipulado. Y cuando ellos también no imprimen las papeletas con el número correlativo que corresponde, sino que se ven ahí esas deficiencias, ¿verdad? Entonces, como que no cumple bien con su deber o su papel. Tenemos las normativas que deben cumplir los partidos políticos. El sistema de partidos políticos procura la representación de todos los sectores sociales. Esa participación está enmarcada por una convivencia política en la cual los partidos deben de aceptar determinadas pautas de conducta que imperan en la sociedad, ya que éstas se han establecido para que los partidos políticos convivan en forma tolerante en la sociedad salvadoreña. Los partidos políticos están subordinados a la estructura global de la sociedad, debido a que todos están bajo la misma y pues el código electoral norma esos partidos, ¿verdad? Dentro de las normativas que el código electoral contiene, pues con referencia a los partidos políticos,
pueden señalarse en medio de varios procedimientos burocráticos las siguientes normativas, ¿verdad? Fundamentales que están sujetos a respetar. La primera nos dice que para construir un partido político se requiere la voluntad de por lo menos 100 ciudadanos capaces para ejercer el sufragio, cuyo domicilio y residencia deben ser en el país, según pues también el artículo 151, ¿verdad? La siguiente nos dice que en la campaña de proselitismo, los organizadores pueden hacer propaganda por todos los medios de comunicación, debiendo sujetarse a las leyes de la República y siempre que dicha campaña no atente contra la moral, las buenas costumbres y el orden público. ¿Sí? Ahora, muchas veces nosotros vemos que realmente eso no se cumple. Y esto está según el artículo 153. ¿Por qué? Dice que debe de estar de acuerdo y que no atente contra la moral, las buenas costumbres y el orden público. Pero si nosotros de repente vemos que están haciendo campaña para que voten por un determinado partido y estamos hablando también en mal de los demás, ¿estamos atentando contra la moral o no de la otra persona? Entonces vemos que también no se cumple, ¿verdad? Y si nosotros incitamos a que de cierta manera las personas se manifiesten y todo, no estamos respetando el orden público, lo estamos alterando, ¿verdad? Como cuando llaman, todos se reúnen en el parque y todo, ¿verdad? Para protestar por. Entonces estamos haciendo un llamado al desorden público, ¿sí? Entonces no se cumple en sí también esta característica. Para solicitar su inscripción al sistema de partidos, ninguno de estos organismos puede proponer, 1, usar nombres, siglas o caracteres que correspondan a instituciones del Estado o de personas naturales existentes o que hayan dejado de existir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo no le puedo poner nombre de una persona que existe o que haya dejado de existir, por ejemplo, ¿verdad? No, yo no puedo ponerle partido de Maximiliano, por ejemplo. ¿Sí? No puedo, porque la ley me lo estipula. Número 2, adoptar como emblema el pabellón o escudo nacional o de otros países. Yo no puedo adoptar el escudo nacional de El Salvador como un emblema de mi partido político que estoy creando. ¿Sí? 3, usar nombres, divisas, emblemas, siglas, color igual o los mismos colores, aún en distinta posición a los de un partido político inscrito en proceso de organización, cuya inscripción haya sido cancelada, según el artículo 157. O sea, que si de repente el FMLN es un partido cancelado, ¿sí? Y sabemos que su color de representación es el rojo. Yo no puedo crear un partido y como el FMLN ya no existe, yo voy a elegir el rojo, ¿verdad? Como un color representativo de mi partido. No puedo. ¿Sí? Porque aunque ya no está, pero también existió. O utilizar los colores, en este caso de arena, ¿verdad? Que sabemos que es el azul y sí, porque significa que estoy también, aunque estén en diferente orden, los modifique yo así, no puedo utilizarlos, ni mucho menos emblemas o siglas, ¿verdad? Que hagan referencia a. Bien, la siguiente, los partidos políticos para inscribirse deben contar con un número de afiliados equivalentes al 3% del total de votos emitidos de la última elección presidencial, según el artículo
159. Bien, no sé si hay dudas. ¿No hay dudas? Los que están en casa. Gustavo, Todo claro, señor. todo claro, muy bien. Sí, Bien, gracias. Aquí tenemos una actividad de clase. Con esta actividad de clase, pues, creo que vamos a finalizar. Vamos a quedar pendientes un poco para hablar en sí de las características y todo referente al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Vamos a trabajarlo en la siguiente clase. Por el momento, pues, vamos a trabajar la actividad de clase. Y tenemos, pues, el texto. Vamos a ampliarlo un poquito más. Tribunal Supremo Electoral contratará entidad que certifique programa, dice. El Tribunal Supremo Electoral buscará desde este día, 8 de diciembre del 2008, una institución que certifique la calidad del programa de transmisión de resultados que usará para las elecciones del 2009. Según informó ayer el magistrado presidente del organismo colegiado, Walter Araujo, vamos a iniciar la contratación de una institución con credibilidad. Esto no es una caja fuerte. Se trata de que definamos quién va a ser el verificador. Esto debe ser el elemento más abierto, claro y transparente para que nos garantice un paso más en este proceso electoral, dijo Araujo. La fuente es la prensa gráfica y pues es del día lunes 8 de diciembre del 2018, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esas preguntas que ustedes van a responder? El texto y responde. La número 1. Escribe 3 motivos por los que, según tu opinión, es importante verificar que cada elemento de un proceso electoral cumpla con ciertos estándares de calidad. Piensa y responde. ¿En qué se beneficia el proceso democrático salvadoreño? Y la siguiente es, interpreta con ejemplos el cumplimiento del artículo 153, que ya lo veíamos, ¿verdad? Bien, vamos a realizarlo en nuestro cuadernito, por favor. Posteriormente les voy a preguntar qué fue lo que escribieron. Si no logran.
Señor, disculpe, ¿cuántos años tiene nuestro presidente actual? 38. No, que por ahí anda 37, 38. Nuestro presidente actual, ¿cuántos años tiene, señor? Fíjese que no sé exactamente, pero creo que anda por 37, 38. Ah, ok, gracias. Por eso no lo compré en clase. El sufragio es malo, ¿ah? El sufragio es malo. Que sí es malo. No, no. No es su derecho y su deber. Ok. Tribunal. ¿Cómo que se va a hacer por? Señor, disculpe, y en el ejercicio 2, ¿cuántos ejemplos le ponemos? Con 2 ejemplos está bien. Gracias.
Para evitar fraude. Está bien. Vale. Proceso democrático. Para ver beneficios. Para ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron allá en casa? para poder llevar al mando la persona indicada. Bien, vamos a empezar a preguntar. Hasta se me están yendo de la clase, ¿verdad? Vamos a pasar a asistencia. Adriana Abrego. Presente. Hola, Adriana. Regáleme uno de los motivos que usted colocó. Porque, quiero ver, espérame. Porque en el futuro porque tenemos que pensar en el bienestar del país en el futuro. Bien, uno de sus motivos para verificar que cada elemento de un proceso electoral cumpla con ciertos estándares de calidad es que debe de pensar pues en la calidad en sí, quizás, o mejoras para la misma sociedad, ¿verdad? En un futuro. Milla. Para evitar el fraude electoral. Nos dice Milla que para evitar el fraude electoral. Gustavo, regáleme otro motivo. Mande, señor. ¿Otro motivo? Fíjese que yo puse sufragio justo y transparente. Ah, muy bien. Estamos ahí en comunicación con el no hacer fraude, ¿verdad? Muy bien, sufragio justo y transparente. Excelente. Celeste González. Hola, señor. Hola, regáleme uno de los motivos que usted colocó. Puse uno similar al de Adriana, que es para ver el bienestar del país y de la sociedad para un futuro y para evitar vacíos legales. O sea, a veces hay algunas cosas que se omiten o no se explican adecuadamente y debido a ello pasan ciertas circunstancias. Muy bien, excelente, ¿verdad? Debemos de verificar que todo, pues, el proceso se haga transparente para poder beneficiar a toda la población en un futuro, ¿verdad? Y que sea para bienestar también de ellos. Ahora, la número 2 nos decía, interpreta con ejemplos el cumplimiento del artículo 153. ¿Un ejemplo? En caso de que algún partido político o algún participante tenga que hacer un levantamiento en contra de otro, este requisito le impide hacerlo, o si lo hacen, le da un castigo para hacerlo. Muy bien, excelente. ¿Tenemos diputados? Ah, excelente, excelente. Vamos a ver los que están en casa. Damari Polanco. Sí, señor. Hola, Damari. Regáleme, por favor, un ejemplo de los que usted colocó para que se pueda cumplir el artículo 153. Señor, fíjese que en el artículo 153 sí que me perdí un poquito. Ah, ok. Vamos a ayudarle. No se preocupe.
Vamos a ver. Nos dice, la campaña de proselitismo, los organizadores pueden hacer propaganda por todos los medios de comunicación, debiendo sujetarse a las leyes de la República y siempre que dicha campaña no atente contra la moral, las buenas costumbres y el orden público, según el artículo 153. Ajá, Polanco, no sé si me puede regalar un ejemplo. Supongo que cuando se comparte, a ver, por todos los medios, pero supongo que sin violar eso de, como decir, creo que siento que una parte esencial cuando dicen en las propagandas sería no tratar de como perjudicar al otro partido, nada más para que sea electo. Muy bien, gracias, Polanco. Así es, ¿verdad? Para que se cumpla el artículo 153, se debe de respetar también la ideología de los demás partidos políticos y no debemos de hacer campaña sucia, ¿verdad? O campaña, en este caso, atentando contra la moral del otro candidato, ¿verdad? Para yo poder ganar votos y que me elijan a mí, ¿verdad? Entonces, eso es respetar pues lo que dicta el artículo 153. Muy bien, no sé si tienen alguna duda, chicos. Señor, tengo una duda. Dígame. Entonces, en ese artículo intenta decir que tampoco podemos hacer propaganda contra otros contra otros candidatos. No debemos de dañar la moral, porque sí estamos en contra de, según el artículo 153. Yo soy libre de hacer una propaganda, sí, para que me elijan a mí, pero yo no tengo que criticar al otro, ¿verdad? Ni tratar de dañar su imagen, sí, porque entonces estoy en contra de lo establecido por el mismo artículo 153. Ahora, no vamos a decir que nosotros somos 100% transparentes en el país, porque sí hemos visto campañas en las cuales siempre se están atacando un partido político con otro, ¿verdad? Pero si nosotros conociéramos exactamente nuestros derechos y aplicáramos los artículos, también vamos a ver que podemos hacerlo. Y en algunos casos, pues vimos que algunos de ellos lo que hacían era ir pues a interponer demandas, ¿verdad? Porque se les estaba difamando. No sé si se recuerdan las campañas. También pues lo hacían acudiendo a lo que decían los artículos, ¿verdad? Por eso es bien importante que nosotros sepamos que sí podemos hacer propaganda, pero sin violentar lo que dice el artículo, que es dañar la integridad o la moral de las demás personas. No sé si le aclaré su duda. Sí, señor, muchas gracias. Ok, si no hay más preguntas, chicos, quedamos hasta acá. Les deseo pues un feliz provecho, ¿verdad? Quedan en su almuerzo y pues tengan una feliz tarde. Gracias, señor. Gracias, señor. De nada, cuídense mucho, bendiciones. Gracias, señor. Tenga una feliz tarde. Gracias, igual.